de la siguiente manera, y pregunta el rey David, o David en ese tiempo solamente, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En esta ocasión, iglesia, quiero hablarles bajo el título, ¿cómo reaccionar cuando todo parece ir de mal en peor? ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo hable a los corazones, hable a nuestras vidas, de manera, mi Rey glorioso, que nos dé paz, nos dé tranquilidad, nos dé fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Pongo en tus manos a tu pueblo, tu palabra, porque esto es tuyo, mi amado, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Gloria a Dios. Dijimos, ¿cómo reaccionar cuando todo parece ir de mal en peor? ¿Has sentido, iglesia, esa sensación? ¿Que sientes que todo parece ir de mal en peor? Yo creo que todos hemos sentido eso, ¿sabes? Que decimos, hoy no llovió, pero lloviznó. Y si no lloviznó, granizó. ¿Me entiendes? O sea, es una sobre otra. Y parece que no hay descanso y no hay paz. Que vienen los problemas, que vienen las necesidades, problemas en casa, problemas financieros, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, y una sobre otra y sobre otra y sobre otra. Y ahí decimos, oye, esto parece ir de mal en peor. Parece que esto no tiene tregua. Yo siempre he dicho que el cristiano es el único que cuando sale al campo de batalla es el que se enfrenta a sí mismo, porque enfrenta al mundo, enfrenta al enemigo, enfrenta también incluso a algunos inconversos, y después se enfrenta a sí mismo contra su propia carne. O sea, por todos los frentes el cristiano es atacado. Y la cuestión es la siguiente, iglesia. David comienza preguntando, ¿hasta cuándo, Jehová? Porque entendamos también un poco a David. Esta pregunta que David hace a Jehová nace de un corazón desgarrado. David se pregunta esto también porque, ¿qué es lo que pasa? David está sintiendo olvidado, confundido y rodeado por sus enemigos. ¿Te has sentido así? David así estaba. Así estaba. Estaba confundido, estaba rodeado, estaba incluso tal vez hasta asustado. Y no era para menos, iglesia. David estaba siendo perseguido por el rey que había dicho que era su amigo, que lo quería de su equipo, y después lo andaba persiguiendo para matarlo. Tú conoces la historia. Lo quería eliminar por el demonio que traía Saúl en ese tiempo. Y qué terrible era el caso de David, porque si bien este hombre o este joven fue ungido desde su juventud como el rey, o sea, Dios lo había escogido para un propósito precioso, pero andaba huyendo en el desierto. Y David tuvo que hacerse loco incluso en el desierto. Sabemos la historia. Al ser perseguido por Saúl, porque en el corazón de Saúl nació envidia, como ese canto que cantamos mucho donde dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La gente en el reino cantaba lo mismo cuando llegaba Saúl y David, porque la verdad es que David era mucho más amaestrado, era un maestro con la espada, era sagaz, y eliminaba a diestra y siniestra, un hombre de guerra tremendo. Pues cuando llegaban a Israel, la gente aplaudía a David, y oye, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el corazón de Saúl se llenaba de envidia, de rencor, y terminó haciendo huir a David, porque lo iba a matar. La situación de David no estaba nada fácil, porque pensemos otra vez, un momento, en la situación de David. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aguantado esa presión? Literalmente, no figurativamente, no tratando de hacer una ejemplificación con nuestra propia vida. No, literalmente, hubieras aguantado que el rey, a quien tú amabas, y que lo amaba David, aunque lo perseguía, lo amaba, lo quería, que después lo anduviera persiguiendo por el desierto para matarlo. Hombre, tal vez has tenido diferencias con alguien dentro de la iglesia, pero de ahí a que te busque para matarte. O sea, David la tenía complicada. Pasaba tal vez hambre, desnudez, frío. Y en medio de todo eso, David naturalmente dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo va a cambiar esto? ¿Hasta cuándo van a estar sobre mí mis enemigos? Así que definitivamente esta pregunta de hasta cuándo estaba surgiendo de un corazón desgastado por esperar, oprimido por los enemigos y confundido al no comprender por qué Dios tarda en responder. Sin embargo, este clamor de David también revela fe de David, porque aunque está preguntando a Dios, se sigue dirigiendo a Dios y demuestra que él seguía poniendo su vista en Jehová. Había fe en medio de lo que David estaba haciendo en ese momento. Las palabras que David expresaba, como dije, eran expresión de un dolor agudo, doloroso. Y David fácilmente podría decir, aquí vamos de mal en peor. Esto no se va a acabar. Pero la cuestión es esta, mira, escúchame, que aquí viene lo importante. La verdadera pregunta no es, ¿hasta cuándo, Señor, va a cambiar mi situación? La verdadera pregunta no es, ¿hasta cuándo voy a ser liberado de la enfermedad? ¿Voy a ser liberado de la opresión? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta, iglesia, es ¿cómo tú vas a reaccionar cuando las cosas parecen ir mal? Esa es la verdadera pregunta que tienes que responderte. ¿Cómo vas a reaccionar en medio de la enfermedad? En medio de la necesidad, en medio del dolor, de la traición, del desprecio y todo lo que venga. Y todo lo que se te ocurra a ti. ¿Cómo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta, porque déjame decirte que aunque no nos guste, la Escritura dice que en este mundo tendremos aflicción. Es decir, el cristiano para nada se libra de las aflicciones, al contrario, probablemente le llegan más aflicciones, porque cuando estabas en el mundo, trabajabas para el diablo, y él estaba bien, porque pues, mientras no te metas contra él, aunque como quiera te odiaba, pero una vez vienes a Cristo, se te va encima, porque lo que quiere es destruir tu fe, entonces se aumentan los ataques sobre tu vida. Ahora, en Cristo, claro que tenemos más victorias de las que teníamos antes, pero eso no quita que el hecho que el enemigo empieza a atacar más tu vida. Y eso es parte del cristianismo, es parte de la fe. Y si tú no aprendes a reaccionar a los problemas, a las necesidades, a las enfermedades, a cualquier tipo de aflicción en esta vida, escúchame bien, la mala reacción que tú puedas tener puede cambiar el resultado al final. Así que esto es clave. Y yo creo, iglesia, que David reaccionó de una manera correcta. En este mismo texto nos lo muestra. Yo creo que aprendamos dos reacciones, de las dos reacciones que tuvo David en esta situación. Porque como vimos, lo primero que hace es, pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Cuestiona, ¿hasta cuándo esto se va a acabar? Pero de repente toma un giro diferente en el versículo 3 y 4. Y empieza con la primera reacción. Fíjate, él ya estaba orando, desde el versículo 1 y 2, él ya estaba orando. Pero ahora empieza a pedir algo. Empieza a orar y pide algo en particular. Tres cosas en particular pide en el versículo 4. Sí, versículo 4. Déjame checarlo para confirmarte. Versículo 3, perdón. Tres cosas pide David ahí. Ahora, escúchame bien. Antes de decirte las peticiones que hizo. La oración muchas veces está subestimada dentro de la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo pasas en oración, en intimidad con Dios, pero los que no lo hacen seguramente es porque piensan que no habrá los suficientes resultados, o porque piensan que Dios no les va a responder, o porque piensan que Dios jamás los va a escuchar, o no sé, muchos tipos de opiniones negativas vienen a su mente y subestiman el poder de la oración. Pero la Biblia a mí me enseña que la oración del justo puede mucho. Ahora, ¿quién es el justo? Porque alguien podrá decir, bueno, pues seguramente por eso no me escucha Dios, porque yo no me siento nada justo. Soy bien malvado, bien terrible, justo no soy. Pero escúchame, no eres justo por tus buenas acciones. Eso te tiene que quedar claro. No eres justo por lo que haces, o porque eres muy bueno, o porque madrugas. No eres justo por eso. La Biblia dice que el que nos justifica es Cristo por su sacrificio. Si eres justo es porque Cristo te justificó. Por eso el Señor nos escucha, iglesia. Entonces otra vez,
Cuando la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, está diciendo la oración de aquel que ha sido justificado por Cristo puede mucho. Pero tú tienes que creer esto, porque no podemos venir a la presencia de Dios sin creer que somos galardonadores de lo que estamos pidiendo. Porque tú sigues poniendo tu mirada en ti. No, Dios no me va a responder porque yo soy esto y aquello. No. Deja de poner tu mirada en ti, ponla en Cristo, porque por Él recibimos, no por nosotros. Entonces, deja de subestimar la oración. Empieza a orar y pon tu fe en Cristo de que Él es ese mediador que responde. Pero mira, aquí te van las 3 peticiones que hizo David. Lo primero que dice David es, mira, Señor, te dice. Mira, mírame. Eso es lo que está diciendo David. ¿Y qué está pidiendo David con que lo miren? Bueno, está pidiéndole a Dios que vuelva a poner sus ojos en Él. David se sentía confundido, se sentía tal vez hasta olvidado por Dios, pero en su petición le dice, Señor, mírame. ¿Y qué significa esto concretamente, iglesia? Escúchame, porque esto es primordial y arrancamos recio. Lo que David está priorizando aquí al decir, mírame, es su relación con Dios por encima del problema. Esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, nuestra mentalidad es primero respóndeme y solucióname. Primero quiero solución, primero quiero respuesta, pero Dios dice no, primero quiero que entiendas que hay una relación entre tú y yo, quiero que priorices tu relación conmigo, pero Señor, tengo problemas y tengo necesidades, sí, pero en medio de todo esto, yo estoy tratando contigo para que te acerques a mí, para que me conozcas más cercano. Y así, ahí está lo primero que tú tienes que pedir a Dios. Antes de decirle a Dios, Señor, resuélveme los problemas, tú tienes que venir a decirle a Dios, Señor, quiero conocerte aún en medio de la aflicción, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de mi necesidad, aún en medio de mis dolores. Te quiero conocer, quiero tener una relación personal contigo. Eso es primordial, iglesia. Porque lamentablemente nos hemos vuelto bastante materialistas dentro de la iglesia. Algunos más, algunos menos, algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Pero nos volvemos así cuando empezamos a buscar a Dios por lo que nos puede dar, en lugar de buscarlo por puro amor. Por el simple hecho de que Él es Cristo y por eso lo buscamos. Por tener una relación con Él. Y nos estamos olvidando de esa relación con Cristo y empezamos a tratar a Dios como un genio de lámpara al cual solo acudimos cuando queremos que se cumpla un deseo. Señor, estoy en necesidad. Me duele la rodilla porque quise brincar en el culto y no pude. Yo tengo que primero priorizar mi relación con Dios, porque eso es lo que Él quiere. Tal vez te has estado olvidando concretamente de esto, ¿sabes? Porque estás muy absorto en tus necesidades, en tus problemas, que yo entiendo que sientes que te están presionando de una manera terrible, porque hay muchas situaciones que te están afligiendo, y yo te entiendo. Pero aún con todo y eso, tú no puedes hacer a un lado a Dios y simplemente utilizar sus recursos. La prioridad es Él, no sus recursos, es Él, la persona de Cristo. Vamos, iglesia, tú como padre, sé sincero, ¿cómo te sentirías si tu hijo solamente te busca cuando tiene necesidad, pero no quiere tener una relación cercana contigo? No platica contigo, no se relaciona contigo, no tiene una cercanía. Solamente cuando tiene problemas, viene corriendo contigo, papá, dame, necesito, y luego se va. Eso lastima a cualquier padre. Lastima, iglesia. Ahora, si sabemos que está mal que nuestros hijos lo hicieran con nosotros, ¿por qué lo hacemos con el Padre nosotros? ¿Por qué seguimos viniendo a Cristo solo para buscar algo de Él y no buscarlo a Él? Así que nuestra oración debe de cambiar y priorizar. Lo primerito que tú tienes que aprender a pedir a Dios es a entablar una relación más profunda con Él en medio de la aflicción y del problema. Cuando hemos hecho esto, cuando hemos entendido esto y lo hemos practicado, entonces sí, viene lo siguiente. Y David lo siguiente que le dice a Dios es, respóndeme. Mírame, respóndeme, le dice David. Ahora, lo que David está pidiendo aquí es palabra de dirección, iglesia.
por la seguridad de que Dios sigue guiando sus pasos, porque, como dije, tanto en la cultura hebrea como en la de nosotros, el silencio de Dios es muy doloroso. Y por eso David está pidiendo, respóndeme, Señor. Respóndeme. Y esto es importante también. Pedirle al Señor una respuesta también. Ya que hemos entendido que la prioridad es una relación con Él, ahora si venimos a su presencia y le decimos, Señor, respóndeme. Pero estoy hablando de ser insistente en pedirle a Dios respuesta, iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, muchos de los que estamos acá, hemos perdido el deseo, la intención y la perseverancia de pedirle a Dios la respuesta. ¿Por qué? Porque como no hemos recibido en un lapso de tiempo que nosotros hemos pensado que deberíamos haber recibido, no hemos recibido respuesta, decimos, Señor, yo creo que voy a dejar de pedirte. Yo creo que voy a dejar de pedirte respuesta porque yo creo que no va a haber solución, no va a haber respuesta de parte tuya, así que voy a dejar de clamar. Pero escúchame. No tendría el más mínimo sentido que la Biblia, que el mismo Jesucristo nos esté diciendo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Insistentemente la Biblia dice, sé coherente, insiste, iglesia, hasta que haya respuesta. Es más, el mismo Cristo mostró una parábola una historia donde hace semejanza del reino. Y enseña la historia de aquel hombre que le llega a visita a su casa. ¿Sabe? ¿Conoce la historia? Y ese hombre tiene que ir a correr con su amigo para que le dé pan. Porque le llegó familia o le llegó alguien a la casa y tiene que atenderlos. Corre con su amigo y le toca la puerta y le dice, amigo, despierta, necesito pan, necesito bebida, necesito algo para alimentar a las personas que están en mi casa. El amigo que está dentro le dice, ya estamos acostados, ya estamos dormidos, deja de estar molestando. Pero el amigo seguía insistente, no tengo otra manera, por favor, dame lo que necesito para poder atender a la gente de mi casa. Hasta que el hombre que estaba dentro se puso de pie y trajo alimento y suplió la necesidad de su amigo. Y la enseñanza es esta, que si el amigo no se levanta por ser su amigo, sí se va a levantar por la terquedad, por la insistencia de estar constantemente tocando la puerta. Así que se requiere que volvamos a pedir al Señor, respóndenos, Señor, respóndenos en la petición que te estamos haciendo. Yo sé que han pasado meses, ha pasado un año, ha pasado 2, 3, 4, yo no sé desde cuándo has puesto esa petición a Dios. Tal vez te quedaste en el camino pidiéndole a Dios y como viste que no había respuesta, dijiste, me rindo, yo creo que nunca va a haber solución, pero es que el Señor, el enemigo, te está robando esa fe. Tú tienes que volver a pararte firme y decir, Señor, respóndeme. ¿Cuántos años se aventó David en el desierto huyendo y aún así seguía diciéndole al Señor, respóndeme? No perdió la esperanza ese hombre en el desierto y lo estaban persiguiendo para matarlo, pero él seguía diciendo a Dios, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Y Dios le dio la respuesta a su debido tiempo, iglesia. Así que necesitamos otra vez embarcarnos en una fe perseverante, en un clamor perseverante y decir, Señor, respóndeme. Respóndeme, Señor. Ponle la petición a Dios en sus manos. ¿Estás orando por tu hijo? No pierda la esperanza, vuelve a hacerlo. Por tu esposo, por tu esposa, por ese trabajo, por tus finanzas, por la situación de este pueblo. Yo no sé por qué has perdido la esperanza, pero debes de volver a tomarla y volver a decir, Señor, respóndeme. Porque Él, y lo vuelvo a decir, Él dijo en su palabra, el que pide recibe, el que busca haga, el que llama se le abrirá. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre dará su espíritu a todo el que se lo pida. Así que definitivamente, no solamente Dios puede, sino que también quiere. Él quiere hacerlo, pero tenemos que empezar a pedir. Y lo tercero, en medio de la oración que hace David es, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Le dice, mírame. Entabló primero esa relación con Dios. Luego dijo, respóndeme. Ahora sí le pidió una petición a Dios. Pero luego le dice, alumbra mis ojos. ¿Y qué está diciendo aquí David con esto, iglesia? Sencillo. Está pidiendo discernimiento.
Está pidiendo claridad acerca de lo que está pasando. Porque recordemos que el versículo 1 y 2, él está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, estaba confundido, estaba un poco desbalanceado, no estaba seguro, pero acá está pidiendo dirección, está pidiendo discernimiento en medio de su dolor, en medio de su aflicción y en medio de su agonía, iglesia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a pedirle a Dios, dirección acerca de lo que está pasando en nuestra vida. Y es importante, ¿por qué? Pues porque si estamos pasando en un proceso, ten por seguro que algo Dios está tratando contigo. No es que estás pasando por sufrimiento o por necesidad, simplemente porque a Dios se le escapó algo. No, iglesia, Dios tiene todo ordenado y todo acomodado en tu vida. Si estás pasando por esto, porque algo el Señor está tratando contigo, y por eso tienes que pedirle, Señor, dame discernimiento, Señor, para que yo quite y también ponga lo que no sirve de mi vida. Ya también quiero poner de mi parte. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Platicaba con Manuel el día de ayer. Él no me dejará mentir, y me platicaba cómo el Señor le mostraba algo para su propio corazón y le daba entendimiento. Y sabes, algo parecido el Señor hizo conmigo hace un mes, 2 meses atrás, no recuerdo, cuando les hablé de aquel tema, verdadero cristianismo. El Señor me impactó tremendo también, porque el Señor nos dio luz nos dio. Porque en medio de la aflicción, de la necesidad y en medio de los problemas, cuando uno pide dirección a Dios, cuando uno pide discernimiento a Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Naturalmente te va a dar luz, te va a dar entendimiento, y lo que va a provocar eso es paz en tu corazón, va a provocar tranquilidad en tu corazón. Y David, yo creo que lo experimentó perfectamente. ¿Por qué sé que David sentía paz en su corazón? ¿Por qué sé que David no estaba tan desorientado completamente y supo pedir al Señor? ¿Por qué? Sencillo, porque cuando Saúl lo andaba correteando y andaba atrás de él para matarlo, a Saúl se le dieron ganas de ir al baño y fue y se metió a una cueva. Lo que él no sabía es que en la cueva al fondo estaba David con todos sus soldados, y David tuvo la oportunidad de matarlo en ese mismo instante. No, pero David de verdad, si hubiera estado desubicado, si hubiera estado de verdad todo trastornado, en ese ratito mata a David, saca el cuchillo David y le hace caso a su soldado que le dijo, hey, ya lo puso el Señor en tus manos, mátalo en este mismo instante. David, si hubiera estado trastornado, lo hubiera eliminado, pero tenía paz y estaba certero en Cristo, porque él dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Él estaba bien con Dios, porque le había pedido discernimiento a Dios, y Dios se lo dio, y Dios le dio paz. Así que no podemos subestimar el poder de la oración, pero en medio de la oración tenemos también que aprender a pedir y a orar con razón, con entendimiento. Prioriza primero tu relación con Dios, luego pide a Dios y luego dile que te dé discernimiento, que te abra los ojos. Pero esta fue la primera reacción de David, la oración. Fue la primera reacción, pero tiene una segunda reacción David, una segunda reacción con la cual también cambió completamente el panorama. ¿Cuál fue la segunda reacción? David reaccionó con agradecimiento y confianza. En medio de la persecución y del dolor, David reaccionó con agradecimiento y confianza. Lo primero que dice es, mas yo en tu misericordia he confiado. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Fíjate cómo ya dio el cambio de 360 grados. Cuando al principio estaba, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora en el versículo 5 le dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora, Señor, en tu misericordia estoy confiando. Mi hermano, hay que estar con los pies de plomo de verdad, estar muy centrado y muy maduro para en el contexto de David decir tal cosa, iglesia. Porque estamos de acuerdo que lo estaban correteando para matarlo, para destruirlo. Y aún así, él estaba diciendo, en tu misericordia estoy confiando. Yo sé que al final tú tienes todo en control. Yo sé que al final tú vas a darme solución. Yo sé que al final tú me vas a proteger. Eso es lo que está diciendo David. Confianza, iglesia.
Eso es lo que tienes, así tienes que reaccionar en medio del dolor más grande de tu vida. Cuando sientes que las cosas van de mal en peor, que sientes que cuando no llueve, llovizna, que sientes que ya no sientes ni lo tupido, que ya no sientes tanto lo duro, sino lo tupido. Cuando estás en esa situación, es ahí que tienes que entrar y decir, Señor, estoy confiando en tu misericordia. Estoy confiando en ti. Esa es nuestra reacción. Esa debería de ser nuestra reacción. Pero no es todo. Lo siguiente que hace David es decir, mi corazón se alegra en tu salvación. O sea, primero le dice, Señor, estoy confiando en ti. Pero aparte de eso, me gozo en tu salvación. Me gozo, y fíjate, todavía no había salvación ahí. Quiero que notes eso. Todavía no estaba salvo, pero aún así, David ya estaba diciendo, me gozo en que tú ya me salvaste. Ya estás conmigo, me vas a guardar. Eso es maravilloso, iglesia. Eso es precioso. David tiene una fe tremenda. Ahora escucha, David aún no conocía la tremenda gracia de Cristo en la cruz del Calvario, porque eso todavía no había pasado. Muchos años atrás, todavía el caso de David. Pero nuestro caso es diferente, mi hermano. Nuestro caso es bien diferente, porque tú y yo ya sabemos que Él ya pagó en la cruz del Calvario, que Él ya pagó nuestras deudas, Él ya pagó nuestros dolores, Él ya pagó nuestras enfermedades. Lo único que tiene que decir, Señor, gracias, me alegro en tu salvación, porque en la cruz del Calvario pagaste por mí, por mis dolores, mis enfermedades, mis deudas. Gracias, Señor. Aún no veo en mis manos la solución. Pero la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve, en el nombre poderoso de Jesús. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, iglesia. Confianza en el amor de Dios, gozo en la salvación de Dios. Y la última reacción que tuvo de agradecimiento y confianza fue una alabanza anticipada. Dice David, y termina diciendo esto, versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Bien? Lo oyo como pregunta. ¿Bien? O sea, probablemente yo, voy a serte sincero, probablemente yo, estando en los zapatos de David, yo hubiera dicho, bien, ando en el desierto, Señor. Me tuve que dejar crecer la barba y hacerme loco y rayar la pared para que este cuate no me mate. ¿Cómo que bien? Ese soy yo, probablemente sería yo. Pero no es el caso de David. Todo lo contrario, David, voy a cantarle a Dios. Tal vez a mí ni siquiera me hubiera salido. ¿De dónde viene? No hubiera podido cantar esa. No me hubiera salido. Porque tal vez estuviera todo amargado y enojado. ¿Cuál socorro? ¿Cuál socorro? ¿Ah? Nomás la socorro la vecina que anda por ahí. Pero no hubiera sentido yo las ganas, porque te soy sincero. Muchas veces me he puesto en esa situación, que no en la categoría de David, naturalmente, pero en necesidades y a veces uno no le sale la alabanza. Pero David dijo, te voy a alabar, cantaré a Jehová. Y déjame decirte que marca una diferencia radical el saber alabar a Dios en medio de los problemas. Y aun cuando todo parece ir de mal en peor, cuando tú aprendes a alabar a Dios, a exaltar a Dios, yo te aseguro que el ambiente cambia radicalmente a tu favor. Mi esposa no me va a dejar mentir en esto, porque ella lo ha visto, lo hemos puesto en práctica, que en muchas ocasiones cuando viene el problema, la necesidad o ciertas cuestiones, lo primero que hacemos es o cantamos a capela en la casa o ponemos música y empezamos a alabar a Dios, a alabar a Dios, a alabar a Dios. Y todo ese hervidero que siente uno en la sangre porque se siente frustrado, empieza a disminuir, empieza a venir paz, empieza a venir tranquilidad, porque estás alabando a Dios. Y más todavía, digo más todavía, después de alabar a Dios hemos experimentado la respuesta de Dios inmediatamente. Porque definitivamente hay un cambio o marca una diferencia cuando reaccionamos diferente. Quiero que recuerdes esta frase, que te lleves esta frase en tu mente. El cómo reacciones va a marcar una diferencia en la solución, en la respuesta. ¿Por qué sé eso? Porque la Biblia me lo dice, iglesia. Vete a ver el caso de Israel en el desierto. Y mira, ellos estaban en el desierto, y mira que traían nube de día y de noche cubriéndolos. Y la ropa crecía con ellos. Y yo les mandaba maná, y les mandaba como golondrinas para que comieran.
O sea, Dios les estaba, oye, ellos estaban viendo que Dios estaba ahí, la columna de fuego que los guardó, oye, que el mar se abrió en par para que Dios, para que se librara su vida, y aún con todo y eso, Israel estaba peleando, y Señor, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo, Señor? Y de verdad está con nosotros, hasta que Dios se cansó y dijo, este pueblo me ha irritado a más no poder. Es pura queja. He estado con ellos desde el principio y a pura queja. ¿Y qué fue lo que pasó en la iglesia? Por lo menos la mayor parte del pueblo adulto de Israel no entró a la tierra prometida. O sea, claro que marca una diferencia la reacción que tú tengas. Pero por otro lado, cuando respondes bien, cuando reaccionas bien, como David, terminas en el lugar donde Dios te quería, en el trono. Cuando respondes bien, por ejemplo, como Abraham, que no tenía hijo, pero Dios le dio la promesa, a su tiempo se cumple la promesa y recibe el hijo. Cuando respondes bien, como Job, que lo perdió todo, todos sus bienes, sus hijos, su riqueza, su salud, lo perdió absolutamente todo, pero él dijo que no iba a maldecir ningún nada contra Jehová, no iba a proferir palabra de desánimo contra Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo terminó bendiciendo al doble o al triple. Definitivamente hay una diferencia cuando reaccionamos diferente. Cuando decidimos reaccionar con una oración centrada en una relación primero con Él, cuando le pedimos conforme a la voluntad, cuando oramos por discernimiento y cuando accionamos en agradecimiento y confianza a Dios. La Biblia dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Es decir, tenemos que entrar alabando, glorificando, exaltando al Señor, iglesia. Y esto va a marcar una diferencia. Ahora, ¿esto es garantía de que inmediatamente va a haber una solución a nuestras necesidades y problemas? No, porque yo no sé qué es lo que Dios va a tratar contigo. Pero de que va a haber una respuesta, va a haber una respuesta. La Biblia dice en el libro de Romanos que para los que aman a Dios, todo les obra para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios, iglesia? Aquellos que tienen una intimidad cercana a Dios. Aquellos que alaban a Dios, que exaltan a Dios, que confían en Dios. Esos son los que aman a Dios. Y todo lo que pase en tu vida obrará para tu bien. Aunque ahorita tal vez no lo estés viendo. Y decía Adrián Romero, ya no siento tanto lo duro sino lo tupido. Aunque te sientas así y digas, lo tengo por todos lados, por todos los frentes. Aún en medio de eso, yo te aseguro que va a obrar para tu bien. Y Dios lo va a cambiar a tu favor. Lo va a cambiar a tu favor. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes solo? ¿Has sentido un silencio de Dios? Yo también lo he experimentado, ¿sabes? Se siente terrible experimentar un silencio de Dios. Pero no es que simplemente Dios se haya alejado de ti. No, mi hermano. Así como Dios estaba tratando algo con David en el desierto, algo Dios está tratando contigo en este momento. Pero creo que nuestra reacción debe de ser diferente. Mi consejo es el siguiente, escúchame. Primero, vive una vida de oración cercana a Dios en tu intimidad. En tu intimidad. Segundo, ven a la iglesia y ven con una buena actitud, iglesia. Ven con alegría, con gozo de que vas a venir con tus hermanos a alabar a Dios y exaltado. Olvídate de los problemas. Yo sé que están allá afuera. No se van a desaparecer, te lo aseguro. Ahí van a estar cuando regreses, ¿ok? Entonces, olvídate de ese momento y alaba al Señor. Exáltale. Y Él, cuando regreses, va a empezar a trabajar en eso. Y va a empezar a transformar esa situación en algo que beneficie tu vida, a tu espiritualidad, a tu madurez. Pero no te dejes dominar por la soledad, por la tristeza, por los problemas, por la enfermedad. No te dejes dominar por eso. No te dejes dominar por eso. Al contrario, aprende de verdad a depender enteramente de Cristo. Porque a eso fuimos llamados. Y vamos a empezar a ver una gran diferencia en nuestra relación, en la iglesia, en la espiritualidad de la iglesia, en tu propia espiritualidad. Vamos a empezar a ver una diferencia. No se trata de positivismo barato. Yo no te estoy llamando a que tengas un positivismo barato y sí, todo va a estar bien, no pasa nada. No. Tenemos que ser realistas. Cuando hay problemas, somos realistas. La fe no se trata de decir, me duele la rodilla, pero tengo fe, no me duele. No, eso no es fe. No. Fe es decir, hay un dolor en la rodilla, pero creo que Dios puede cambiar la situación.
tengo la fe para creer que esto puede cambiar. ¿Entiendes? Eso es fe real. Entonces, vamos a cambiar nuestra perspectiva y vamos a empezar a creer que Dios puede cambiar la situación que allá afuera se está viviendo, iglesia. Conozco lo que está pasando. Y yo creo que Dios puede cambiar la situación. Decía un gran evangelista, y yo con esto cierro, decía un gran evangelista, Reinhard Bonnke. Este hombre trajo un avivamiento al África hace algunos años atrás. 1 millón de almas se llegaron a juntar en una sola campaña. Un evangelista alemán. Y él tenía una frase que me llamó mucho la atención, y él decía, no hay tierra tan dura que el Espíritu de Dios no pueda quebrar. Y esto lo decía porque África es una tierra dura, pero dura en serio. Muerte, desgracia, corrupción, brujería, satanismo al tope, todo al tope. Y aún en medio de eso, Dios obró y trajo un avivamiento sobre aquel país tremendo. Así que no importa qué tan dura se mire esta tierra de progreso, no importa qué tan duro se miren los corazones de las personas aquí en progreso, no hay tierra tan dura que resista el poder de Dios, iglesia. Pero nosotros somos ese medio. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vamos a reaccionar diferente a las problemáticas que estamos viviendo. Primero, aumentemos la oración. Míranos, Señor, una relación más cercana, pongamos nuestra petición y pidamos discernimiento y luego vengamos a su casa, a su presencia con alegría, con gozo, alabándole y glorificándote. Que nada te detenga en esto, iglesia, porque entonces vamos a ver el favor de Dios. Así como lo vio David, a su debido tiempo, el Señor lo sacó del desierto y lo puso en el pueblo de Israel como rey, le puso la corona y le dijo, ahora sí, vas a gobernar. Ahora sí, aquí está mi promesa, porque su tiempo se cumplió y así va a pasar en tu vida. Hay un tiempo determinado, iglesia. Hay un tiempo en el reloj de Dios, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra reacción para que el resultado sea diferente. ¿Te parece, iglesia? ¿Te parece? Ponte de pie en esta preciosa tarde y vamos a orar al Señor.